Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. ¿Me Buenas escucha? tardes, profesor. Buenas Sí, sí, tardes, profesor. escuchamos. Ok. ¿Está viendo la pizarra? ¿Se ve la pizarra? Atrás de usted se ve el profesor. Sí, pero ¿hay algo escrito? ¿Ven lo que está escrito o no? No, No, no se profesor. ve, No, profesor. no. Solo Ok. se puede ver su rostro, profesor. Ya déjame ver. Ok. Ujú. Ahora, lo que está escrito se Sí, ve. profesor. Física de Sí, superconductores. sí, ya se puede ver, profesor. Se ve en física de superconductores. No, les pregunto Sí. porque quiero saber si es necesario prender otra luz o ahí la luz está bien. Sí, está bien, se ve, profesor. ¿Se Parece que está ve? bien, profe. Ok, lo dejamos ahí entonces. Sí, profesor. Bueno, ya. Voy a hablar en la pizarra una media hora. Voy a hacer una introducción a lo que es la física de superconductores, ¿no? Estábamos hablando de física de semiconductores la semana pasada, se nos terminó el tiempo y quedaron algunas cositas que decir. En otra oportunidad las veremos al terminar este capítulo, por ejemplo. Pero ahora voy a comenzar hablando de física de superconductores. ¿Está bien? Y primero en la pizarra una media hora y después las diapositivas. Entonces, vamos a comenzar definiendo qué cosas son materiales superconductores. Materiales superconductores son aquellos que, por debajo de una cierta temperatura crítica, tienen dos propiedades fundamentales. Por debajo de una cierta temperatura crítica hay dos propiedades básicas que definen al superconductor. Hay otras más, pero que las vamos a ir mencionando poco a poco. En esta definición solo voy a mencionar, para comenzar, dos propiedades fundamentales. Ya. Una es que la resistencia eléctrica o la resistividad eléctrica es cero. Resistencia eléctrica igual a cero. Y la otra es que por debajo de esa temperatura crítica, la permeabilidad magnética, también es mu igual a cero. Ahora voy a explicar qué significan estas dos propiedades desde el punto de vista experimental. Acá vamos a decir que es resistencia igual a cero, significa que existen corrientes persistentes que duran en el tiempo, corrientes persistentes. Y esta de acá, permeabilidad magnética igual a cero, vamos a ver que está estrechamente relacionada a una propiedad que es que los superconductores repelen cualquier campo magnético. Es decir, repelen imanes, polo norte o polo sur de cualquier imán son repelidos por un material superconductor. A los superconductores no les gustan los imanes. Esas son dos propiedades básicas de los superconductores. Voy a explicar un poquito más. Eh, la evidencia experimental para esto, como dice aquí, son las corrientes persistentes. ¿Qué significa corrientes persistentes? Corrientes persistentes significa que si uno hace, por ejemplo, un anillo de un material superconductor, ¿no? Un anillo de un material superconductor y de alguna manera, por ejemplo, moviendo un imán acá, por efecto Faraday,
inducción electromagnética, se induce acá una corriente. En un conductor normal, cobre, plata, aluminio, la corriente termina, hasta luego termina yo de mover mi mano, el movimiento del imán. Hasta luego termina el movimiento del imán, termina la corriente. Eso sí es un conductor normal. Pero en un superconductor, esto puede permanecer por ahí horas, años, ¿no? Esta corriente puede durar años. Hay evidencias de este tipo. Eso es una corriente persistente. ¿Y cómo se relaciona esta corriente persistente con la resistencia o con la resistividad igual a cero? Porque los portadores, por ejemplo, electrones, ¿no? No experimentan ningún choque con fonones, ¿no? Pueden moverse libremente los electrones sin chocar con fonones, sin chocar con otros electrones, sin chocar con impurezas. Entonces, eso hace que la resistencia eléctrica sea cero y no se necesite de ninguna fuente externa para mantener una corriente persistente. Esa es una propiedad básica de los superconductores. Y esta propiedad de permeabilidad magnética cero se traduce en la repulsión de cualquier imán. Hay múltiples experimentos, hay bonitas fotos. En la UNI también hemos publicado algunas fotos donde un material superconductor, ¿no?, colocado sobre una mesa, por ejemplo, y acá un imán. Este imán es repelido por el superconductor y queda suspendido en equilibrio con su peso. Acá hay una fuerza de repulsión y acá sobre el superconductor también hay una fuerza. Y el superconductor queda en equilibrio porque siempre hay una normal, ¿no? A este efecto, por el cual el superconductor repele a cualquier campo magnético, se le llama efecto Meissner. Efecto Meissner. Algunos dicen también Meissner-Oysenfeld. Bueno, ese es el efecto Meissner, entonces. Repulsión de campos magnéticos, repulsión de imanes. Pero esto de acá, de las corrientes persistentes, es fácil de entender. Un poquito más complicado es establecer la relación entre esta repulsión y la permeabilidad magnética igual a cero. Vamos a más en detalle explicar cuál es la relación entre esta formulita y este experimento. Vamos a hablar entonces un poco más del efecto Meissner. Voy a mover la laptop para escribir en el otro lado de la pizarra. Entonces vamos a hablar más en detalle del efecto Meissner. ¿No? Efecto Meissner. Entonces, como ya les dije, el efecto Meissner consiste en la repulsión de un campo, de cualquier campo magnético. Entonces, esta repulsión se produce, otra manera de decir por qué se produce la repulsión, es decir, que el superconductor se comporta como un diamagnético perfecto. Diamagnético perfecto. Entonces, hay tres maneras de enunciar esta segunda propiedad de los materiales superconductores: su permeabilidad cero, repulsión de imanes, y ahora estoy diciendo diamagnetismo perfecto. Para relacionar las tres cosas, recordemos que cualquier campo magnético está constituido por otros dos campos magnéticos, que son el campo intensidad magnética y el campo magnetización. Y que a su vez la magnetización se relaciona con H por la formulita IH, ¿no? Susceptibilidad magnética por H. Susceptibilidad magnética
por H. Entonces, que el campo magnético sea cero, significa que la susceptibilidad magnética es -1, ¿cierto? B también se puede escribir como mu por H, y mu es mu sub 0 por 1 más G por H. Entonces, mu igual a 0 es sinónimo de decir susceptibilidad igual a -1, ¿cierto? Pero todavía eso son fórmulas. Entonces, yo creo que es importante explicar bien qué son los materiales, primero, diamagnéticos, y después tratar de entender qué cosas son los diamagnéticos perfectos. Entonces vamos a ir en detalle, un poquito más en detalle, pues escribir por acá. Para y diamagnéticos, materiales paramagnéticos y diamagnéticos. ¿En qué se diferencian los materiales paramagnéticos y diamagnéticos? Si quieren con números, decimos los paramagnéticos tienen una susceptibilidad magnética positiva, mayor que 0. Por ejemplo, generalmente de este orden de magnitud en el sistema internacional. Y estos son los paramagnéticos. Los diamagnéticos tienen una susceptibilidad negativa, -0,05. ¿No? La diferencia entonces ya se va viendo. Los superconductores tienen un G sub m igual a -1. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Numérica. Pero voy para explicar qué significa material diamagnético, voy a ilustrarlo con un experimento. Les voy a describir un experimento. Hay kits algunas empresas venden kits experimentales para efectuar el experimento que les voy a describir. Imagínense que tienen por acá por aquí vamos a dibujar, un electroimán, así, vamos a dibujar así, un electroimán, pero un electroimán un poquito especial. Sus dos polos no son uniformes, no son de la misma área, sino que uno es puntiagudo y el otro es más plano. Aquí hay un campo magnético, entonces, que va así. Hay un campo magnético que no es uniforme. Por acá, las líneas de fuerza, las líneas de inducción magnética están más juntas y por acá están más abiertas. Entonces, acá hay más intensidad de campo magnético que acá, ¿no? En este kit experimental, que es común en algunas universidades que pueden comprar equipos, se coloca aquí un trocito de material se supone que uno desconoce si es diamagnético o paramagnético. Entonces, al poner acá este material incógnita, se dice que es diamagnético si es repelido. ¿Sí? Es repelido, ¿no? Acá, entonces, en esta posición, se dice que este material es diamagnético por ser repelido. Si viene por acá, se dice que este material es paramagnético, ¿no? Entonces, diamagnético si es repelido por el campo intenso. Y paramagnético si es atraído. ¿Por qué? Porque el campo externo, esa puntita que tenía un campo intenso, tiene una dirección hacia allá, ¿cierto? Este es el H, digamos, producido por el campo intenso. Pero este campo intenso, al haber una susceptibilidad negativa, produce una magnetización así, en sentido contrario, ¿no? Una magnetización así. Y esto se traduce en un imancito, ¿no? Una vez que hay una magnetización interna, podemos decir que este es un pequeño imán, y aquí está el polo norte y aquí está el polo sur. Pero este electroimán, de aquí también salen las líneas de campo, entonces este material es norte y este es sur. Entonces, si este material tiene
líneas de magnetización opuestas a las líneas de H, es diamagnético y repele al campo intenso, ¿no? Entonces, el material superconductor tiene el mismo comportamiento, sino que un poco más, digamos, intenso, ¿no? Voy a explicar, bueno, en el superconductor, vamos a explicar acá en esta partecita de la pizarra, por ejemplo, creo que ven acá, ¿sí? En el superconductor, entonces si este fuera un imán, y acá está el sur, y acá está el norte, entonces en el superconductor acá, como tiene susceptibilidad -1, ¿se ve? No. Uy. Ya, por ahí es, ¿no? Como tiene susceptibilidad -1, un campo de eso va a tener así, el campo que va a actuar sobre el material. Entonces va a venir así el campo. Entonces la magnetización, por ser diamagnético, va a ser opuesta a estas líneas. Entonces la magnetización va a ser así. Entonces el superconductor se va a convertir aquí en un polo norte y acá en un polo sur. Y por eso es que repele intensamente a este imán. Tan intensamente que lo hace levitar, a pesar de que pesa algunos gramos este imán, ¿no? Ese es entonces el efecto, digamos, esos son los materiales diamagnéticos. Y repito, las dos propiedades principales de los superconductores son resistividad eléctrica 0 y permeabilidad magnética 0, lo cual significa que no hay ningún campo magnético B, ninguna inducción magnética. Como vamos a ver, si hay H, si hay M, o sea, intensidad magnética y magnetización, pueden haber dentro del superconductor. Lo que no puede haber es un B. El campo inducción magnética siempre es 0 dentro del superconductor. Entonces, es la definición de materiales superconductores. Vamos ahora a saltarnos un poco al final y decir cómo la física cuántica explica estos fenómenos de superconductividad. Voy a hacer una descripción breve, ¿no? Que debería ser al final como un resumen, pero vamos a adelantar. ¿Cómo la física cuántica explica el fenómeno de superconductividad? Entonces, vamos a decir que la teoría cuántica que explica el fenómeno de superconductividad es la teoría Barden-Cooper-Scheffer, ¿no? Se llama la teoría BCS, ¿no? Vamos a explicar un poquito qué es la teoría BCS, como para principiantes, y después vamos a adquirir un poco de ecuaciones. Entonces, vamos a hablar de la teoría BCS. ¿Se ve? ¿Hay alguien que ha llegado? 3 personas. Sí, ¿no? Ya. ¿No hay más? No. BCS en inglés. Barden, Cooper, Scheffer. Como ya mencioné, este señor recibió en su vida 2 premios Nobel, uno por participar en la creación del transistor y otro por explicar los fenómenos de superconductividad. La superconductividad es un fenómeno que se descubrió en 1911, ¿no? Y recién se fue entendiendo en los años 50, o sea, más o menos
45 años más tarde, ¿no? Entonces, pero voy a ir al final, de frente. ¿En qué consiste la teoría BCS? La teoría BCS consiste en construir una función de onda, vamos a llamarla así, una función de onda BCS, que es función, mejor dicho, que explica el comportamiento de todos los electrones. N electrones, una función no de una partícula, sino de muchas partículas, función de onda de muchas partículas. Si la muestra tiene 1 centímetro cúbico, N es del orden de 10 a la 22. Entonces, electrones por centímetro cúbico. Entonces, una función de onda para todos esos electrones, ¿no? O también se llama función de onda de una macromolécula. Se considera entonces la muestrita, un pedacito del material superconductor, se considera como una macromolécula. Entonces hay que construir, para explicar las propiedades del superconductor, hay que construir una función de onda para todos los electrones de una macromolécula. Y también hay que construir un hamiltoniano y verificar que el hamiltoniano, aplicado a esta función de onda de la macromolécula, nos va a dar un valor de energía, digamos así, energía de cohesión, se me ocurre ahorita, por G sub Cs. Donde esta energía de cohesión es menor que la energía de todos los electrones si estuvieran libres en el metal. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la energía total de los electrones en un metal cuando esos electrones no interactúan con nadie? ¿No? Es un ejercicio que deberíamos haber hecho, no sé, no recuerdo en este momento si les he pedido que lo haga en una práctica, pero la energía total de todos los electrones es 3/5 el número total de electrones por la energía de Fermi. Entonces, en el superconductor, la energía total de los electrones baja. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esta función de onda del superconductor es más estable que el sistema de los electrones cuando están en los niveles de Fermi, ¿no? Lo que hemos descrito en un capítulo anterior. Entonces, por debajo de cierta temperatura, los electrones van a ser descritos por una función de onda que hace que estos electrones sean más estables. Eso es entonces la primera parte, el primer trabajo que hay que comprender, que hay que hacer para comprender qué cosa es la teoría BCS, comprender cuál es el hamiltoniano y cuáles son las características de esta función de onda. Ahora voy a decir también brevemente, una vez teniendo ya la función de onda del estado superconductor, ¿cómo con esa función de onda explico estas dos propiedades básicas que he mencionado? La resistividad eléctrica cero y el efecto Maillard, que son, en otras palabras, corrientes persistentes y expulsión del campo magnético, expulsión total del campo magnético, o sea, B interior igual a cero. Vamos a ver cómo procede la teoría BCS para explicar esas dos propiedades. Entonces, la explicación de las corrientes persistentes, según la teoría BCS, corrientes persistentes, según la teoría BCS, se explica fácilmente escribiendo dos funciones de onda. Una función de onda para el sistema de electrones cuando está circulando una corriente eléctrica. Vamos a llamarle psi BCS
con corriente y compararla con la función de onda si BCS, la que hemos hablado allá, pero aquí recalcando que es una sin corriente. ¿Cómo se relacionan las dos? Y la relación es muy sencilla. Acá hay un factor nada más. Son casi la misma, excepto por un factor. Delta K punto R. Esta R es el centro de gravedad de todos los electrones. Y este delta K, ¿se acuerdan del modelo de Sommerfeld? Donde dijimos que los electrones estaban dentro de una esfera de Fermi, Kx, Ky, Kz, y cuando había una corriente, cuando había un campo eléctrico, según el modelo de Sommerfeld, esta esfera, el centro de la esfera se desplazaba un delta K, entonces todos los electrones se desplazan un delta K. Es más o menos el mismo, ¿no? Entonces, la función de onda en un estado con corriente y un estado sin corriente se relaciona por el factor de fase nada más. Se relaciona con... ¿Qué significa que solo se relacionen por un factor de fase? Significa que los módulos al cuadrado de ambas son idénticos. Entonces, las dos funciones son la misma. Por lo menos tienen la misma estabilidad. Así como esta sin corriente es estable y mientras la temperatura sea menor que la temperatura crítica, estamos en estado superconductor, sin corriente, esta de acá también es completamente estable y podemos estar en un estado así por años, como lo mencioné antes, ¿no? De esa manera tan simple se explica la existencia de corrientes persistentes. Por supuesto, el problema principal de la teoría BCS está en explicar, es un problema de la teoría cuántica dura, digamos, ¿no? Explicar cómo se forma esa función de onda macroscópica. Vamos a hablar un poquito también de cómo esta función de onda explica el efecto Meitner en su versión B interno igual a 0. ¿Estamos? Más o menos. Efecto Meitner según la teoría BCS. Para entender cómo la teoría BCS explica el efecto Meitner, voy a recordarles que en mecánica cuántica cualquier cantidad medible es reemplazada por un operador cuántico, ¿cierto? Y que el resultado de una medición se obtiene generalmente haciendo una operación como esta: función de onda, operador, función de onda. Estos son los resultados de una medición y esta es la equivalencia entre una cantidad medible y un operador. Entonces, eso es lo que hace la teoría BCS para explicar el efecto Meitner. Construir un operador para una corriente, pero una corriente no cualquier corriente, sino una corriente en un campo magnético. Podría poner acá J sub B para recordar que es un campo magnético, pero voy a poner J sub A, porque esta corriente se va a escribir en función del potencial vectorial magnético. Este es el operador, entonces, que es más o menos imaginario de 2m entre I, H barra, nave. Como es imaginario, no puede ser. Como es imaginario, la J medible es algo así como una constante
por un psi asterisco gradiente psi menos psi gradiente psi asterisco. Este es el operador corriente. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene una cantidad, todo esto es igual a una cantidad, vamos a decir, J es función de varias cosas, de M, número de partículas, de A, etc. Entonces, la explicación concluye cuando nosotros a esta J le tomamos el rotacional. Decimos rotacional de J. ¿Cuánto es rotacional de J? Y adivinen qué sale. Sale una constante por B. Por B. ¿No? Esto se parece bastante a la ley de Ampère, pero al revés. ¿Qué dice la ley de Ampère? Rotacional de B igual a constante por J. Es fácil, un procedimiento algebraico, mezclar las dos y obtener una ecuación como esta. Nabla cuadrado B menos lambda B igual a 0. ¿Cierto? Eso significa que hay soluciones para esta ecuación. Hay soluciones para esta ecuación de la forma B igual a B sub 0 E a la menos lambda o a la menos X sobre lambda. No, de esa forma. ¿Y qué significan estas soluciones? Significa que si este es un superconductor y acá hay un campo magnético cerca, entonces el campo magnético lo que va a hacer es penetrar exponencialmente acá. Y solamente penetra una cantidad muy pequeña que se llama lambda. Lambda del hondo, ¿no? Vamos a decir por qué el hondo. Y entonces, aparentemente, el campo es cero. Mejor dicho, el campo es cero en la mayor parte del volumen del material. Solamente penetra algunos átomos. Bueno, me toca pedirles disculpas porque yo he practicado todo el domingo esta clase y me he extendido por 1 hora y nadie me ha cortado. Yo hoy día que estoy en la clase propiamente dicha, me están avisando que en unos minutos me van a cortar. No nos queda otro remedio que volver a convocarlos a las 5 en punto otra vez. Entonces, ¿qué falta decir sobre la teoría BCS? Ya hemos dicho entonces cómo se define un material superconductor y cómo la teoría BCS explica esas dos propiedades básicas, resistencia cero y permeabilidad C, o efecto medio. Lo que queda es dos cosas. Vamos a hacer en la siguiente hora, en los siguientes 40 minutos, vamos a hacer dos cosas. Explicar los experimentos previos y los resultados teóricos previos, ¿no? Hay una serie de experimentos previos en los cuales se basaron Barney, Cooper y Kiefer para explicar la superconductividad. ¿Cierto? Mientras no me corten, entonces yo voy a seguir. ¿Cuáles son esos experimentos previos? Profe, Sí. una preguntita. ¿Ese lambda L, Sí. ¿de qué depende básicamente? ¿Del material o de...? A ver, el lambda L exactamente tiene esta formulita. Es M entre N E cuadrado. M entre N, o sea, depende del número de electrones. Depende de la masa de los portadores, en realidad, de los pares de Cooper. Y hay un símbolo ahí que me he olvidado. Pero, a ver. Sí. Depende básicamente del número de electrones. Vamos a ver en las diapositivas. Ahí va a aparecer la formulita para lambda L. Ok. Ahora, les decía que vamos a ver los experimentos previos. Hay varios experimentos previos. Por ejemplo, el efecto isotópico. No voy a escribir nada en la pizarra. Voy a describirlos así verbalmente. Efecto isotópico, ¿qué significa? Efecto isotópico significa que el mercurio, por ejemplo, que tiene un número de protones y un número de electrones que son iguales,
puede tener diferentes cantidades de neutrones. Así, por ejemplo, hay mercurio 190 y hay mercurio 200. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la superconductividad? Que la temperatura crítica depende de la masa isotópica de los átomos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eso te da una luz y te dice, entonces el efecto de la superconductividad tiene algo que ver con fonones. Hay otro experimento que vamos a mencionar, que es el estudio de la capacidad calorífica en términos de la temperatura. Eso que nosotros hemos visto por el modelo de Debye. Los superconductores a bajas temperaturas no cumplen el modelo de Debye, ¿cierto? ¿Y qué cumple? La capacidad calorífica va a ser exponencial y va a haber un salto de la capacidad calorífica en la temperatura crítica. ¿Y por qué es importante ese experimento para elaborar la teoría BCS? Porque ese experimento nos dice, en el superconductor, por encima del nivel de Fermi, existe un salto en la energía, un gap. Hay un gap que no es tan grande como el gap de los superconductores, pero que tiene ese efecto entonces. El efecto es que baja entonces la energía del sistema con respecto a los electrones del conductor normal. Y hay otros experimentos, por ejemplo, como el campo crítico. También hay que decir que el efecto Meitner funciona hasta un cierto valor de campo, ¿no? Por encima de cierto valor de campo magnético, entonces el estado superconductor deja de serlo. El material deja de ser superconductor. Entonces, esos son los experimentos que voy a mencionar dentro de un ratito en forma más detallada. Los experimentos previos a la teoría BCS. Y también hay resultados teóricos previos. Hay resultados teóricos previos a la teoría BCS. ¿Cuáles son esos resultados teóricos previos? Por ejemplo, un estudio breve de que la temperatura crítica está íntimamente relacionada al campo crítico. El campo crítico es lineal con la temperatura crítica. El campo crítico depende fuertemente de la temperatura, o al revés, la temperatura crítica y el campo crítico dependen linealmente justamente. ¿Y cuál otra resultado teórico vale la pena describir antes de entrar a la teoría de BCS? El trabajo de los hermanos London. O sea, cómo los hermanos London dedujeron esa ecuación final que les acabo de mencionar, rotacional de J igual a B. ¿De dónde sacaron los hermanos London esa ecuación? Rotacional de J igual a B, para demostrar, ellos demostraron antes de la teoría de BCS que era posible tener un decaimiento exponencial del campo magnético. Y la otra teoría que vamos a explicar antes de elaborar el estado BCS es ya más cercano a la teoría misma BCS, y es la existencia de pares de Cooper, es decir, electrones que se enlazan, ¿no? Vamos a hablar de eso unos 15 minutos, pero ahorita va a cortar. Creo que tenemos que regresar a las 5 en punto, por favor, ¿ya? Estén atentos que los vuelvo a llamar. Tengo un problema con esta compañía, no sé qué ha pasado. Vamos a ver. A ver, yo no voy a terminar, voy a dejar que ellos me corten. Por si acaso, por si acaso. Entonces, lo que me toca acá experimentar, de explicar son los experimentos previos. Experimentos